Televisa presenta. Hola chicos, ¿Cómo están? Este es el trío Maravilla, conformado por Julián, Karen. y Camilo. Bueno chicos, hoy estamos con una profe del Colegio Soledad Samper. Buenos días, mi nombre es Joana Sanabria, soy licenciada en Educación Infantil, trabajo hace 7 años en el Colegio Soledad Samper. Listo, profe, una pregunta para ti, ¿qué es la pedagogía? Bueno, para mí la pedagogía es como las metodologías o las maneras como nosotros impartimos el conocimiento a nuestros estudiantes. Bueno chicos, teniendo en cuenta lo que la profe nos dijo sobre la pedagogía, vamos a hablar un poco más allá de esto de la pedagogía, ¿sí? Hablamos de que la pedagogía nos ayuda a desarrollar el aprendizaje en los diferentes contextos, ya sean educativos, sociales. Es muy importante que se generen y se planifiquen estrategias de enseñanza para que el aprendizaje sea más afectivo, ¿sí? Asimismo, podemos realizar y evaluar los resultados de las enseñanzas. Hay algo muy importante en la pedagogía que no se nos puede olvidar, y es que el docente cumple un rol muy importante en el aula, debido a que el docente tiene la responsabilidad de enseñar y hacer una relación interactiva entre el niño para que su conocimiento sea más ameno y tenga buenas estrategias en ello. Me permito citar un pedagogo y psicólogo ruso, su nombre es Vygotsky. Me permito citarlo. Él dice que el maestro debe proporcionar un ambiente de aprendizaje enriquecedor y fomentar la interacción social entre los estudiantes para que puedan aprender juntos. Además, el maestro debe ser un facilitador que guíe a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y los ayude a construir su propio conocimiento. Es decir, que el docente les va a dar a entender, les va a dar diferentes estrategias para que ellos puedan adquirir su conocimiento en diferentes situaciones y en diferentes maneras. Bueno chicos, hoy estamos con una profe del Colegio Soledad Samper. Buenos días, mi nombre es Yamile Martínez, soy licenciada en Primera Infancia. Bueno, profe, para ti, ¿qué es la educación? La educación para mí es el proceso de aprendizaje que tiene cada persona para lograr diferentes aprendizajes y conocimientos. ¿Listo, profe? muy buenas tardes, estamos en ese momento con Daniel Hurtado, uno de los entrenadores personalizados del Club Bodytech. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Julián, muy bien. ¿Tú cómo vas? Muy bien, gracias. Daniel, bueno, hablando de la pedagogía, para ti, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía básicamente responde a 3 preguntas: el qué, el por qué y el para qué de algo. Obviamente dentro de un entorno, digamos que educativo y de enseñanza. Entonces, ¿qué, por qué y para qué voy a enseñarle algo a otra persona, a mis estudiantes o a mis afiliados? Ok. Si hablamos de la pedagogía, de pronto podemos hablar de la didáctica. ¿Tienen alguna relación? ¿Son similares o qué piensas? Ambas están correlacionadas. De hecho, no puedes hablar de una sin tocar la otra. Como la pedagogía responde a las 3 preguntas que te dije ahorita, la didáctica vendría siendo las herramientas que yo voy a utilizar para enseñar ese algo. Cuando hablo de herramientas, hablo de los procesos de enseñanza que vas a utilizar, de los materiales que vas a utilizar o directamente de tú como profesor, lo que vas a hacer para impartir ese conocimiento a tus estudiantes. Sería una estructura. Sí. Ok, ¿y nosotros dónde podemos evidenciar de pronto la pedagogía? De pronto en tu entorno laboral.
De hecho, en cualquier parte, o sea, como colegas, digamos que cualquier conocimiento que tú le impartas a un afiliado o a un estudiante va a ser un proceso de enseñanza, ya sea, digamos, en una clase, digamos, no sé, conocimientos morfofisiológicos de alguna clase, o digamos directamente acá en el gimnasio, enseñándole a un usuario cómo hacer un ejercicio, cómo corregir una postura, cuáles son los músculos que están involucrados en ese gesto motor. Ok, perfecto. Retomando un poco el tema de la pedagogía con el profe, es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, fisiología, psicología y política. Entonces podemos hablar de que literalmente es un conjunto de todo, es una estructura. ¿Listo? Según Lemus, 1997, me permito citar, la palabra pedagogía deriva del griego paidos, niño, y again, guiar, conducir. Pedagogo es la persona que instruye a los niños y niñas, también quiere decir pedante, erudito, pesado. En un principio se refirió a la educación de las y los infantes. Hoy se aplica también a la atención de los adultos. Listo, chicos, tenemos que tener claro que la pedagogía es una ciencia que estudia pues la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya sabemos que pues en los diferentes niveles socioeconómicos, diferentes contextos, ya sea desde la infancia hasta la edad, ¿no? La pedagogía siempre se enfoca en el diseño e implementación pues de programas educativos, también como el desarrollo de métodos y estrategias que enseñen a fomentar la formación y pues el aprendizaje integral de los estudiantes, ¿vale? Tenemos como referencia también un aspecto muy principal, que es el método cognitivo, que tiene que ver bastante con la pedagogía. Ahora vamos a hablar del método cognitivo como una de las principales cosas. Juli. Es que si hablamos del método cognitivo tenemos que tener en cuenta que rompe los esquemas de la parte tradicional de la educación, que es el método cognitivo está hablando de cómo solucionamos un problema dependiendo a su entorno y dependiendo a lo que estamos hablando. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver y partir desde ese punto. ¿Qué es lo que está buscando para salir del método tradicional? Exacto, hay algo importante y es que se dice que este modelo es muy importante utilizarlo o aplicarlo desde edades más tempranas, para asimismo que se aprendan funciones motoras que cuando sean personas adultas tengan más facilidad de resolver algún problema, algún conflicto. Pero igualmente tenemos que partir de que no simplemente se puede desarrollar desde una infancia temprana, se puede desarrollar desde un momento más avanzado, obviamente teniendo en cuenta que las edades donde más se absorbe conocimiento es más o menos hasta los 12 años y ahí parte ya un método diferente. Pero igual bien sabemos que la pedagogía se puede aplicar en todas las edades, ¿no? Entonces no quedan exentos los adultos como los jóvenes. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta, imagínense que yo leí la vez pasada de que habían unas fases de este modelo. Leí uno que era la asimilación. Recuerdo que trataba de que, creo que es la primera etapa, y en trataba de que se asocia, o bueno, que la persona que esté generando este aprendizaje va a asociar la nueva información. O sea, ejemplo, digamos, no sé, se me ocurre, si yo comienzo a estudiar inglés al principio, pues intento traducir toda mi lengua materna, ¿no? Si nos damos cuenta, a veces vemos que las personas buscan la forma de aprender, pero ni siquiera es en los colegios, en las universidades, sino con los propios compañeros. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños que literalmente nos copiábamos de lo que hacíamos de los demás. Ahí viene, digamos, el desequilibrio, que es la segunda fase que dijo mi compañera. El desequilibrio viene a ser la fase en la que sucede cuando un nuevo factor externo que no está incluido pues, en nuestro diario vivir aparece en el proceso de aprendizaje y se produce un desequilibrio, el cual tenemos que solucionar, y ahí viene la resolución de problemas. Ejemplo, o sea, digamos, si volvemos a tomar el ejemplo pasado que estábamos hablando de estudiar una lengua extranjera, pues va a llegar un momento en el que no
como decía Julián, con nuestros compañeros hacíamos la manera de saber qué era, digamos, ejemplo, el inglés, una palabra con nuestros compañeros, pero va a llegar el momento en que no van a estar esos compañeros, entonces vamos a entrar en un choque y ese va a generar el desequilibrio porque no vamos a saber en sí qué es. Desequilibrio que tengo en natación porque no cojo ni una, eso sí es un desequilibrio. Hay que tener en cuenta, muchachos, también que es un proceso mental, ¿no? De percepción, atención, memoria, pensamiento y sobre todo resolución de problemas. Es cómo podemos recibir la información y mediante nuestro cerebro procesarla para resolucionar el problema. Es que igualmente es la transformación de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando hablamos de pronto, metiéndome un poco en método tradicional, hablamos de escribir, captar y hacer, mecanizar, ¿sí? Pero cuando tenemos en cuenta el método de solución de cómo nosotros solucionamos cualquier tipo de cosas, podemos ver que a veces el aprendizaje es un poco más profundo, ¿sí? Hablamos de pronto un poco de citando a uno de los psicólogos, John Miller, que es un estadounidense, se considera uno de los fundadores de la psicología cognitiva. Entonces, siendo uno de esos fundadores, habla que el aprendizaje tiene que ser dependiendo al entorno, al lugar y cómo nosotros lo asimilamos en el momento de también como de enseñarlo, como de aprenderlo. Eso implica pues la realización de experimentos, obviamente, ¿no? Exacto, y ahí parte mucho la importancia del docente en el aula, ¿sí? Porque digamos, sí, es un tema muy genial, muy llamativo, pero si el docente a la hora de explicarlo es muy monótono, no tiene estrategias, pues ahí va a generar el choque entre los chicos y no va a generar un aprendizaje óptimo para ellos. Igualmente tenemos que ver la forma del aprendizaje de la persona, porque no todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que aprendemos haciendo, actuando, realizando, como hay personas que aprenden leyendo, que aprenden estudiando, dibujando. Que aprenden dibujando. Entonces tenemos que ver eso, porque es que yo puedo enseñar un modelo de educación, un modelo pedagógico, pero también tengo que ver cómo es la forma de enseñanza de los estudiantes. Bueno, hay algo importante ahí y les cuento a ustedes, digamos, en el colegio donde yo actualmente trabajo, hay un niño en que su modelo de aprendizaje es a base de los dibujos, ¿sí? Pero hay un choque con las demás docentes, es que si realmente el chico no lo hace escrito, pues se genera un problema con él. O sea, ¿sí? que la resolución del chico frente al problema es mediante los dibujos. Sí, digamos, les pongo un ejemplo. Que días estábamos en educación física y yo le dije a él como, bueno, les puse actividad como, bueno, escriban lo que aprendieron en la clase y lo que más les gustó. Todo el mundo escribió, pero él fue algo en particular que me llamó muchísimo la atención, y es que estábamos viendo algo de las emociones y él lo representó a partir de dibujos. Digamos, en parte tienes lo que dice mi compañera es verdad, pero cuando yo veo, digamos, en mi parte laboral, cuando tengo diferentes personas con diferentes edades, la mayoría de las personas aprende viendo y después haciendo, ¿sí? Pero como hay personas que motrizmente, Dios mío, son muy amotrices, como hay personas que motrizmente son muy, muy buenas y simplemente actuando, mirando una sola vez lo cogen, como hay personas que tú les puedes explicar una y otra vez, como por ejemplo, estaba en un trabajo y le decía a uno de los chicos, hey, bueno, vamos a hacer un ejercicio, una sentadilla. Cuando bajes, manda la cola hacia atrás, manda los glúteos hacia atrás. Él mandaba las rodillas hacia el frente. Y yo volvía a le explicar y volvía a hacer lo mismo. Entonces a veces es como a veces también la atención de la persona. Eso tiene que ir influenciando en las etapas del desarrollo. Exacto, y bueno, hay algo que también que me pasa con un niño, él tiene problema cognitivo, ¿sí? Y digamos en ese desarrollo de las actividades, para él es muy complejo hacer movimientos que requieran que todos sus grupos musculares sean partícipes de ahí, ¿sí? Entonces se le dificulta tanto que ya uno le explica muchísimas veces, en repetidas veces, y él no lo coge, no logra cogerlo. Entonces es un poco como que te hace evaluar, de buscar la estrategia de que él de algún modo lo pueda hacer. Lo que pasa es que también los papás influyen mucho en ese proceso, porque si usted de niño no coge a sus hijos y bueno, vamos a enseñarle los colores, a dibujar, a cortar,
que hablamos Saltar, correr. de la motricidad fina y gruesa, que muy poco se trabaja, es muy complicado. Es más un aprendizaje cognitivo. Sí, pero digamos, todo tiene que ver dependiendo también desde el nacimiento, desde que Exacto. yo crezco. Es que yo opino y tengo pues como en mente que el aprendizaje cognitivo mejora bastantes cosas, mejora la comprensión a nueva información que pues uno asimila y se desarrolla pues con mayor profundidad, ¿no? El aumento de confianza también puede ser una, ¿no? El desempeñar funciones donde es necesario. Digamos, hay algo muy bueno ahí, y es que, digamos, esa confianza, digamos, el docente es el que ayuda a que esa confianza en el niño se dé, ¿sí? Porque si eres un docente que, no sé, que el chico no pudo hacerlo y lo regañas en primera instancia, pues el chico se va a bloquear totalmente y no lo va a Sí, poder obviamente. hacer. Pero es que es como veía en un video, le decía al papá, subía al niño una escalera y le decía, listo, tírate. Y el niño le decía, hey, papá, no me da miedo. Le decía, no, confía en mí. Y el niño se tiraba y él se corría y le decía, regla número 1, no confíes en nadie. Literal. Pero Eso es algo que toca tener muy en cuenta. Si se pierde, El tercer punto, o pues opino yo que es uno de los puntos también que incrementa la habilidad para la resolución de problemas, ¿no? Al estar solo y tener que mirar cómo se soluciona el problema, sí o sí contribuye a desarrollar las habilidades necesarias que permiten pues aprender de manera más efectiva a resolver cualquier tipo de problema. claro, ¿no? ahí genera autonomía, o sea, ya no necesita, digamos, ejemplo, le pegaron, ya no necesita como ir a decirle, ay, profe, me pegaron, sino que él ya mismo va a tener... no, y si le pega a la novia, es como complicado. Porque se dígale algo y lo enciende, ¿no? Eso sí es Lo así. castiga. Fomenta el aprendizaje continuo y más rápido. ¿Por qué? Si tenemos conocimiento previo, ¿no? Conocimiento previo con nueva información adquirida, se aprende más rápido y con resultados más fáciles. Pues con este método que las estrategias de impacto tienen, Es que igualmente- siempre va a ser significativo el impacto. Sí, mejor pero es dicho. que igualmente tenemos que pensarlo, y es que nosotros desde siempre o somos seres activos, somos personas y seres humanos que aprendemos haciendo las cosas, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos A partir de siempre la ha sido así. experiencia. Las claro. etapas de Sí. desarrollo de Piaget. Entonces Ajá. ahí va el tema. Por ejemplo, Piaget se enfoca mucho en el desarrollo motriz más que todo y lo coge con uno de sus hijos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a uno de los puntos de vista, y es que cuando tú desarrollas una habilidad, sea cual sea, si tú desarrollas la física, desarrollas la cognitiva. Si desarrollas la cognitiva, en parte tienes que desarrollar también la física. No diciendo que sin una no está la otra. Claro. No, pues lo que tú dices como tal es que cualquier problema que se presente tiene que resolverlo mentalmente. Eso ya implica que hay un proceso cognitivo y que pueda solucionar el problema, ¿no? Entonces ahí viene el método cognitivo, que es una de las cosas pues de las que estábamos discutiendo en este podcast. Hay algo importante que también leía hace unos días, era sobre un psiquiatra estadounidense. Él se llama, esperen, me acuerdo, Aaron Beck, ¿lo han escuchado? Sí, sí, sí. Bueno, él es un psiquiatra Estadounidense. estadounidense, sí, estadounidense, y él hizo un enfoque terapéutico que se centra en identificar y cambiar los pensamientos y creencias negativas, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que si el chico no tiene una autoconfianza, pues se les va a complicar más la resolución de problemas, ¿no? Disculpen Y el ambiente, muchachos, es que pues estamos en un ambiente un poco social. Entonces, lo que decía, o bueno, lo que quiero llegar es que este modelo intenta de que también se pueda cambiar los pensamientos y las creencias negativas que se tengan entre sí. Pero es que también veamos una parte y lo que hablamos ahorita, y era el tema de cómo nuestros padres entran en la influencia de este aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros aprendemos de dos formas: o del miedo que nos generan ellos, o cualquier tipo de cosa, o de los beneficios que nos da el hacer alguna cosa, ¿cierto? Si vemos, nuestros padres utilizan el miedo
y es que no sé cómo decirlo, los beneficios o los regalos para que nosotros actuemos. Entonces, a veces nosotros como seres humanos, las recompensas. Si nosotros los seres humanos actuamos dependiendo a las recompensas y a veces actuamos mejor dependiendo de una recompensa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hacen una actividad con niños de más o menos la edad de 8, 10 años, 12 años, cuando ustedes les hacen una actividad y les dice listo, si ustedes llegan a hacer esta actividad bien, les doy un dulce. Esos pelados de una los motiva a hacer las cosas. Entonces, de eso parte el método cognitivo, de cómo nosotros influenciamos a la educación dependiendo también de pronto de una recompensa que sea beneficiosa para ellos, ¿no? Sí, pero igual la recompensa sería como el plus, ¿no? Porque la principal obtención que tiene el sujeto al plantear el problema es el conocimiento que adquiere de eso que realizó, ¿no? Ya lo que viene más adelante para mí sería como un plus. Lo principal, digo, es que la persona pueda reconocer cómo resolver el problema con lo que uno le da. Exacto. Y hay algo que quiero como comentarles, o bueno, yo he evidenciado, digamos, con mis estudiantes, que ellos les es más ameno o obtienen mejor aprendizaje cuando ellos descubren las cosas por sí solos. O sea, ¿no les parece? Digamos, ejemplo, que sabía que podía hacer el rollito sin nunca haberlo hecho. Para ellos es un logro gigante. Y pues ahí, en ese cierto modo, pues no hubo ni motivación. Pero hablemoslo también, de pronto un poco también, no solo de una persona común y corriente, o de pronto normal, sin ninguna limitación. Ahora hablemoslo con personas que tienen limitaciones. Hay personas que aprenden muy bien, por ejemplo, personas que de pronto tienen autismo o retraso o alguna discapacidad intelectual, y nos damos cuenta que una de las formas para mejorar ese tipo de discapacidades es con la práctica activa, ¿sí? La resolución de problemas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como educadores debemos nosotros impartir la educación desde una forma activa. No tenemos que dejar a un lado el método cognitivo, nunca, porque siempre va a estar presente en todo lo que hagamos, absolutamente en todo lo que hagamos. El método cognitivo se puede definir como la resolución de problemas y la adquisición de conocimientos frente a eso. Esa es mi opinión, no sé qué opinas. Creo que ya resumiendo el tema y llegando pues al final de este podcast, podemos evidenciar que a veces el método tradicional es mecanizar, es solo mecanizar, mientras que el cognitivo es que los propios estudiantes o las personas busquen la solución a algún problema y de eso saquen un beneficio. Yo creo que nosotros hablando como personas que nos estamos formando para ser docentes, creo que tenemos en cuenta que este modelo es muy importante y creo que, o bueno, por lo menos yo, va a ser uno de los que más utilice en el método de aprendizaje para mis estudiantes o la población que yo tenga, no sé ustedes. Pues sí o sí lo vas a tener que utilizar, y todo lo vamos a tener que utilizar porque, por lo que te digo, al diario vivir siempre estamos solucionando problemas que... Sí, pero debes tener en cuenta que no todo el mundo lo va a hacer. Digamos, hay muchos profes que están en este momento en el colegio, pero no lo van a hacer. Ya son perezosos. No, pero de pronto es que, digamos, o por lo menos lo que yo veo aquí es que nosotros pensamos un poco más a fondo en ello. Digamos, algo que Julián estaba diciendo era que la educación pues era muy mecanizada, y digamos, lo que les digo, hay muchos docentes que hoy en la actualidad están trabajando actualmente, ellos se quedaron en eso, en solo trabajar cosas que sean mecánicas, que no le importa si el chico aprendió o no aprendió, sino que simplemente está siguiendo una malla curricular que tiene en su colegio. No imponen nuevos retos para que aprendan de diferentes maneras. Exacto, y es como pereza en parte también. No, y por eso es que la educación se vuelve aburrida, por eso es que ya los pelados no estudian y son brutos, literal. Con todo respeto, pero sí. Ya. Pero bueno, entonces, nada chicos, sí como conclusión, estamos muy de acuerdo en este modelo. Entonces no sé si Camilo y Juli quiera aprender del método cognitivo, síganme en mi Instagram, Juafi. JC Robledo. KNMS.
Cuídense. Chao. Cuídense, chicos. Adiós.